Bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a tratar de mostrar que Dios debe ser positivo. Nosotros ya hemos demostrado a Dios, hemos demostrado que el ser humano es el propósito mismo de la creación y ahora vamos a tratar de desentrañar si Dios es benévolo o es malévolo. En principio, nosotros no tendríamos certeza de una cosa u la otra. Entonces vamos a empezar a responder a esta interrogante. Entonces, en primer lugar, el primer argumento para señalar que Dios es ciertamente positivo es que existimos. Es decir, nosotros podíamos haber no existido y digamos que nuestra vida, pues, valdría cero. Pero, por el hecho de existir, pues, nuestra vida, nuestro aprecio a la vida, pues tendrá una distribución del valor que le queramos dar. Pues habrá gente que le dé más valor, otros que por sus condiciones particulares pues, lo estén pasando peor, pues le darán menos valor, ¿no? Entonces tendremos una distribución, centrada en el cero. Entonces habrá gente que valore mucho y gente que valore poco. La cuestión es que los que valoran de forma negativa la vida, pues pueden optar por no existir. Es decir, se pueden quitar del medio. De forma que en cómputos generales, al crearnos, Dios lo que consigue es crear valor y aprecio a la vida, que sería toda esta área de esta hipotética función de valoración ante la vida que hemos propuesto. Con el mero hecho de crearnos, Dios ha creado muchísimo bien en el mundo. Aquellos que, por las condiciones particulares de su vida, pues sufren, pues pueden optar por no existir. Pueden optar porque toda esta influencia negativa se pasa a cero. En cambio, todos estos que deciden seguir con vida, pues lo hacen porque sopesan entre la vida y la muerte y deciden seguir viviendo. Y esta vida, evidentemente, la tienen que agradecer haber sido creados. Entonces, no pueden decir, bueno, Dios está siendo egoísta con nosotros porque nos ha creado. Porque vivimos un mundo que es imperfecto o lo que sea, no. Porque sigues con vida. Has decidido tener más de cero. Y no podrías haber tenido más de cero si no existieras. Y luego también está la forma particular en la que existimos. Dios podía habernos creado perfectamente en el infierno, en un hipotético infierno, en donde el valor de la vida estuviera aquí y la distribución de la valoración de las personas estuviera en el negativo y que además pues no tuvieran la opción de abandonar el infierno, lo que comúnmente se dice el suicidio. Dios, si fuera malévolo, la opción para causar mal en el mundo sería esta: crear un infierno del que no podría abandonarse. Pero claro, también podríamos plantearnos por qué Dios no creó directamente el paraíso, de forma que la distribución de la felicidad de las personas siempre fuera positivo. Bueno, la respuesta a esto es bien sencilla, porque en el paraíso no existe el libre albedrío. Es decir, los individuos, la libertad de las personas, les lleva propiamente a ser infelices, a causar daño a otros o a perjudicarse a sí mismos. Entonces, no es compatible el paraíso con el libre albedrío. En todo caso, el paraíso podría constituirse con elementos aquí
distribuidos que por sus cualidades en su libertad de elección pues son seleccionados y sí que van a formar parte de un espacio en el que se constituye como una función siempre positiva. Pero bueno, ahora no estamos hablando de esto, ahora estamos hablando de por qué Dios no crea el paraíso, porque crear el paraíso directamente en la creación supone que no existe libre albedrío, porque estamos viendo que el libre albedrío de las personas les conlleva a sufrimiento, si han decidido mal. Es decir, construir esta función de partida, dando a los seres libre albedrío, es imposible, porque nosotros tendríamos que restarle a esta distribución de seres que no tienen libre albedrío una constante. Tendríamos que restarle el valor de no tener libre albedrío. Entonces, el nuevo cero estaría aquí, porque habríamos desplazado toda la función hacia la izquierda. Entonces el nuevo cero quedaría aquí, siendo los que tienen valoración positiva, si se puede tener valoración positiva no teniendo libre albedrío, pues serían esta fracción frente a mucho más que quedaría fuera, porque suponemos que el libre albedrío es muy importante. Por lo tanto, vemos que crear esta opción, o esta ya es malévola de por sí, son en todo caso peores soluciones que esta, en la que existe libre albedrío, en que los seres en su libre albedrío pues eligen mal qué deben de hacer en sus vidas, por lo que queda una exigua fracción que no quiere seguir viviendo, pero que es una exigua fracción de todos los seres que hay aquí, que prefieren seguir viviendo porque valoran su existencia, que ha sido creada por Dios, por supuesto. Entonces, uno no puede no valorar o tachar de negativo o malévolo a alguien que le ha dado el don de existir. En todo caso, le tendrá por alguien generoso. Con este primer punto ya vemos que Dios es positivo a lo que a la creación se refiere. Ahora vamos a verlo con otro argumento, que es el siguiente, que es el que tenemos libre albedrío. Dios perfectamente podía habernos creado sin libre albedrío, siendo meras máquinas, y que Él quedase como la única mente del universo. Entiendan que uno de los grandes pecados y malevolencias del ser humano es pretender anular al otro, como sucede con los regímenes totalitarios. Es decir, la intromisión a la libertad de los demás. Esas ganas de pretender vivir su vida. Todos esos pequeños dictadorcitos que le deben de decir a uno cómo debe hacer las cosas, qué debe de pensar y tal y tal. En fin, esas personas causan mal a la gente a la que pretenden dirigir. Pretenden anularles. Eso no es una cualidad positiva. Dios, si fuera mezquino, como lo son muchas personas de estas, que causan tanto mal en el mundo, pues diría, no existe libre albedrío, vais a hacer lo que yo os diga. Pero ha preferido no ser así. Nos ha dado libre albedrío. ¿Por qué? Porque no es tan mezquino. Es positivo. No es invasivo con la libertad de las personas. Entonces les dice, vosotros podéis equivocaros o podéis acertar, pero tenéis esa posibilidad. No os voy a imponer nada, sino que vosotros veréis lo que hacéis con vuestra libertad. Eso es una cualidad positiva. Podría imponer su visión y tenernos a todos como esclavos, adorándole, como pretendería que fuera adorado el mismísimo Satanás.
si tuviera ese poder. Pero el que tiene ese poder, el de dar libre albedrío o no, ¿quién es? Pues es Dios, y Él nos lo ha dado. Luego es positivo, porque podía haber sido malévolo en ello. Por lo tanto, tenemos libre albedrío gracias a un don benévolo de Dios. El tercer argumento para mostrar que Dios, en efecto, es positivo, es que nosotros mismos tenemos dimensiones positivas. Como humanos tenemos vivencias, actitudes que podemos calificar de buenas, tenemos virtudes, podemos ser felices, podemos apreciar a otras personas y que nos aprecien. En fin, nosotros tenemos incorporados una serie de mecanismos psíquicos, digámoslo así, que nos permiten ser dignos. Entonces, nosotros ya vimos que Dios había ajustado el universo para crear lo más complejo que había en él, que era el ser humano. Y del mismo modo que un pintor deja algo de sí en ese lienzo que le hace estar satisfecho de esa obra, el pintor conoce la obra y debe de entenderla. Así también, si nosotros somos la cúspide de la creación, debe de entendernos, debe de comprender y valorar nuestra mente. Por lo tanto, nuestras dimensiones positivas son comprendidas con Él, por Él. Entonces, nosotros podríamos tener en una función centrado en el cero, pues una distribución también de virtudes que sean positivas, y evidentemente que existen como contrapartida virtudes negativas o dimensiones negativas. Entonces, Dios nos ha dado dimensiones positivas, pero también nos ha dado dimensiones negativas. La cuestión es que ha generado las positivas, y vamos a ver por qué esto es importante. Es decir, como ya vimos, el libre albedrío juega aquí un papel clave. No se pueden dar dimensiones positivas al ser humano y tener la dimensión positiva, que es el libre albedrío, sin crear a su vez dimensiones negativas. Entonces, el mayor beneficio, es decir, la maximización de las dimensiones positivas incluye el libre albedrío, y por lo tanto es necesario incluir dimensiones negativas. No obstante, si Dios fuera malévolo, tendería a minimizar esta función. Entonces, crearía una parte negativa, pero no tendría por qué crear una contrapartida positiva, porque aquí ya no requiere implementar el libre albedrío. Nos crea a todos bajo el paraguas de la negatividad, de las virtudes negativas, y entonces no hace falta crear nada positivo porque no necesita libre albedrío. Ya nos ha creado en su infierno, del modo que sea, y ha minimizado la función de las virtudes. Por lo tanto, como esto no se ha materializado, y se ha materializado esto, que es la maximización de las dimensiones positivas, Dios también es positivo, es magnífico. Y mucho ojo con esto, señores, porque si el propósito de Dios fuera crear un entorno o un espacio donde sólo existieran las virtudes positivas, es decir, las dimensiones positivas, incluyendo libre albedrío, esto sólo podría hacerse seleccionando de aquí aquellos que por su libre albedrío tengan las características de tener dimensiones positivas. No hay otra forma. Primero hay que crear un sustrato en el que el libre albedrío se manifiesta
para que luego exista una clasificación. Pero si el objetivo final de Dios es constituir un espacio que sea un paraíso en sí, la única forma de dotar de libre albedrío, además, es mediante este procedimiento selectivo. Pero que ya vemos que la propia creación, aunque no es todavía el paraíso, la propia creación es la maximización del punto de partida. Porque ya hemos visto que si fuera una creación malévola, pues no habría libre albedrío y sería todo negativo. Vamos con el cuarto argumento, y es que Dios nos permite la redención a través de Él mismo. Esto es algo que para el religioso, para el creyente es bien conocido. Los ateos no lo saben, no lo experimentan. Pero vayamos a argumentarlo sin tener que hacer una alusión religiosa. Uno de los bienes positivos que se nos ha dado es la capacidad de la trascendencia, que podría tener su dual, que sería el de la frivolidad, quizás, o igual no tiene dual, pero la cuestión es que es una cualidad positiva, la cualidad de trascender y la de poder comunicarse con una realidad superior. Entonces, si esto es una persona, esta persona, a través de Dios, puede alcanzar la redención. Vamos a poner que es la redención. Este estado es positivo. En la gráfica que pusimos al principio del vídeo, en el que valorábamos la existencia, pues este estado es positivo. Entonces, la cuestión es que Dios permite que esto suceda, que a través de él pueda darse este estado, que de facto se produce para el creyente. Si Dios fuera malévolo, esto no podría suceder, no lo permitiría, habría constituido nuestra psique o lo que sea, de forma que la redención no fuera posible. Evidentemente, una persona puede intentar alcanzar la redención o alcanzar un estado equivalente a la redención como yo estoy planteando en su sistema de creencias, con una deidad, la que sea, le llamamos T. Pero este estado no va a ser el de la redención. Si adora a un ser malévolo, el resultado no va a ser positivo. Va a ahondar en estados negativos por una simple dinámica psíquica. Entonces, la vía hacia la redención como producto final o estado final que es netamente positivo es a través de un Dios positivo que debe de existir para permitirse esta vía, porque un Dios que realmente fuera malévolo no lo permitiría, solo permitiría su adoración o la adoración a sus equivalentes, produciendo un estado de malestar, digamos, y no permitiría que esto pudiera articularse. En cambio, un Dios positivo sí podría permitir que esto sucediese. ¿Por qué? Porque volvemos nuevamente al libre albedrío. Es decir, la redención también debe ser libre, no puede ser forzada, porque si es forzada no tiene valor. Es más, el contacto con una deidad malévola situado en el lado negativo de las dimensiones éticas o morales, pues solo puede acercar a un individuo que esté en cualquier lado hacia ese lugar, porque se dedica a observarlo, vive en su influencia, y si realmente le aprecia o le tiene tanto como para adorarle, pues será porque entiende que este posicionamiento en esta posición es lo correcto estar. Por lo tanto, el estado resultante,
estará situado aquí y no será un estado con una dimensión positiva. En definitiva, la existencia real de un Dios que es positivo permite que este proceso pueda darse y también que esto pueda darse, dado que ha aplicado libre albedrío en el ser humano. En definitiva, hemos visto que Dios es positivo y que ha preparado el universo de forma que se maximice nuestras dimensiones positivas. Comprende nuestras dimensiones positivas y las aprecia. Dios tampoco está sujeto a las cosas que se han creado en el mundo y que llevan consigo aparejadas una serie de dimensiones negativas, o puede ser la avaricia, codicia. Por lo tanto, es externo a las debilidades humanas con respecto a lo material. Viendo que es positivo y que carece de estas debilidades, pues tiene virtudes. En fin, llegamos hasta aquí con este vídeo. Gloria a Dios y hasta la próxima.